La intención con estos vídeos que os voy a grabar es que hagamos un repaso de toda la sintaxis para que nos queden claros algunos conceptos y para ir repasando las partes y cómo tenemos que analizar adecuadamente para resolver sin ningún problema los distintos análisis sintácticos que podamos irnos encontrando. Bien, lo primero y fundamental. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de aquella disciplina que estudia las oraciones. ¿Y qué es una oración? Vamos a ver. ¿Qué entendemos por oración? Bien, cuando nosotros hablamos de oración, de aquella unidad lingüística que comunica un mensaje y que además ese mensaje tiene sentido, ¿vale? Normalmente la oración tiene dos grandes elementos, que son, por un lado, el sujeto y por otro lado, el predicado. Es decir, forman los constituyentes de una oración. Y además nosotros sabemos más cosas. Sabemos que las oraciones pueden ser de dos tipos. Por un lado, encontraremos aquellas oraciones simples y por otro lado encontraremos las llamadas oraciones compuestas. Cuando hablamos de oración simple nos referimos a las que tienen un verbo. En cambio, cuando hablamos de oraciones compuestas son las que tienen más de un verbo. Además, nosotros hemos estudiado que las oraciones compuestas pueden ser de dos grandes tipos. Pueden ser oraciones coordinadas o subordinadas, que son las que ahora estamos estudiando, ¿de acuerdo? Fijaos, partimos de la oración, unidad lingüística que comunica un mensaje con sentido completo, que tiene dos principales constituyentes, el predicado y el sujeto, y además sabemos que las oraciones pueden ser de dos tipos: simples, un solo verbo, compuestas, más de un verbo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente lección. Vamos a hablar de los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? ¿Cómo los podemos definir? Bien, cuando hablamos de un sintagma, en realidad nos estamos refiriendo a una palabra o un conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica en la oración. Y que además tienen un Luego repasamos. Primero, grupo de palabras, o puede ser una palabra que desempeña una función sintáctica y que además tiene un núcleo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque mirad, dependiendo el tipo de palabra que forme ese núcleo, encontraremos
distintos tipos de sintagmas. Por ejemplo, si el núcleo de ese grupo de palabras es un nombre, lo que encontraremos será un sintagma nominal. ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser el núcleo? ¿Solamente un nombre? No. Puede ser un nombre, también puede ser un pronombre, también puede ser un infinitivo, también puede ser una palabra sustantivada. Por ejemplo, si en ese grupo de palabras el núcleo es un nombre, podemos decir Jesús es médico, ¿vale? En esta oración el sintagma nominal sería este porque su palabra más importante, su núcleo, es un sustantivo. Pero si yo, por ejemplo, digo ella es lista, pues ella, el núcleo, va a ser un pronombre. ¿De acuerdo? Que tiene la misma función que el nombre. Si yo, por ejemplo, mi sintagma nominal tiene como núcleo un infinitivo, que en estos casos suele funcionar como un nombre, puedo encontrarme frases como querer es poder. ¿Vale? En realidad, este verbo está sustantivado, este infinitivo funciona como un nombre. O podemos encontrar palabras sustantivadas como, por ejemplo, lo importante es amar. ¿Vale? En este caso, lo que yo me encuentro es que este adjetivo le acompaña un determinante y ha formado una palabra sustantivada. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Yo también tengo que darme cuenta de que los sintagmas muchas veces pueden estar formados por muchos más elementos. Por ejemplo, si yo digo estos dos vehículos rojos son rápidos. Si yo analizo esta oración, me doy cuenta de una cosa. Bueno, lo primero busco el verbo, como en cualquier oración simple. Busco el verbo y a continuación busco el sujeto, que yo sé que va a estar desempeñado por un sintagma nominal. Bien, pues este sintagma nominal, mirad, tiene varios elementos. Por un lado tiene un núcleo, ¿vale? Ya sabemos que los sintagmas nominales son los que tienen el grupo de palabras o palabra cuyo núcleo es un nombre. Pero además tiene más elementos este sintagma nominal. Tiene un determinante. En este caso un determinante demostrativo. Tiene también otro determinante. En este caso un determinante numeral. Y además le acompaña un adjetivo que a su vez forma un sintagma adjetival y que a su vez funciona por estar pegado al núcleo como lo que se llama término adyacente.
¿vale? Fijaos. Tenemos entonces un sintagma nominal formado por un núcleo, pero que a su vez tiene elementos que lo acompañan. Un determinante, otro determinante y un sintagma adjetival. ¿De acuerdo? Y esto va a ser el caso más común. ¿Sí? Bien. Recordad que estamos aquí hablando del sintagma nominal. ¿Vale? Vamos a ver otro tipo de sintagmas. Por ejemplo, el sintagma adjetival. Si nosotros decíamos que el sintagma nominal es el que tiene el grupo de palabras o palabra que tiene como núcleo un sustantivo, en el caso del sintagma adjetival, el núcleo será un adjetivo. ¿De acuerdo? Vamos a poner algún ejemplo. Si yo digo esa chica es inteligente. Si yo analizo esta oración, me daré cuenta de lo siguiente. Bueno, yo sé que lo primero es el verbo, analizo, a continuación busco el sujeto, que es un sintagma nominal, y a continuación determino predicado nominal, ¿de acuerdo? Porque tengo un verbo copulativo. Y aquí, dentro de este predicado nominal, me encuentro este grupo, que en este caso está formado por una sola palabra, ¿de acuerdo? Esta palabra es un adjetivo. Luego, el sintagma que tengo ahí es un sintagma adjetival. Es un sintagma adjetival porque su núcleo es un adjetivo. En este caso, el adjetivo es inteligente. ¿De acuerdo? Podría encontrarme más elementos, como ocurría también con el sintagma nominal. Es decir, yo puedo encontrarme esto. Esa chica es muy inteligente. Vale, y aquí lo que tengo es que en este sintagma adjetival, además del núcleo, que es un adjetivo, encuentro un adverbio, ¿vale? Que funciona como modificador, o más bien cuantificador, ¿vale? Bien, esto en cuanto al sintagma adjetival. Otro tipo de sintagma que me voy a encontrar va a ser el sintagma adverbial. Sintagma adverbial. Y el sintagma adverbial es aquel
que tiene como núcleo un adverbio. Por ejemplo, si yo digo, aquí hace calor en esta oración, ¿qué tengo yo? Bueno, lo primero es una oración impersonal, ¿de acuerdo? Fijaos en el verbo. Vamos a ver. Núcleo verbal, ¿de acuerdo? Todo ello, predicado verbal, sintagma verbal, momento directo, sintagma nominal, y me encuentro este elemento, ¿de acuerdo? Esto sería un sintagma adverbial que funciona como complemento circunstancial de lugar. ¿Y por qué es un sintagma adverbial? Porque es un grupo formado, en este caso, por una única palabra que es el propio núcleo. Y esta palabra es un adverbio. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. ¿Qué otro tipo de sintagma me voy a encontrar? Pues uno muy importante, que es el sintagma verbal. Este es fundamental, ¿de acuerdo? Todos son importantes, pero este es sobremanera. Bien, el sintagma verbal, como su propio nombre indica, es aquel cuyo núcleo es un verbo, ¿de acuerdo? O, cuidado, una perífrasis verbal. ¿Sí? Bien, vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, Pablo tiene un perro. En esta oración, fijaos, ¿qué es lo primero que yo busco? Lo primero que yo busco es el núcleo de este sintagma, que es el verbo, núcleo verbal. Una vez que yo determino cuál es el verbo, busco el sujeto, que en este caso es Pablo. Y determinando el sujeto, yo sé que todo lo que no es sujeto va a ser predicado. Predicado verbal porque el verbo es predicativo. Y mirad, aquí entra en juego el sintagma verbal. La función de predicado verbal la desempeña un sintagma verbal. Recordad una cosa, los sintagmas son grupos de palabras formados por una única palabra o por más elementos que desempeñan funciones sintácticas. ¿Vale? Y en este caso, tiene un perro, es el predicado verbal, y como la palabra más importante de ese grupo o la que lo articula es el verbo, esa función de predicado la desempeña un sintagma verbal. Esto es el sintagma verbal, ¿de acuerdo? El núcleo de ese sintagma verbal es un verbo, en este caso un verbo predicativo. ¿Sí? Bueno, no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Simplemente quedaos con que un sintagma o grupo sintáctico, ¿de acuerdo? Porque últimamente también se conoce a estos grupos, a estos sintagmas como grupo verbal, grupo nominal, refiriéndose al sintagma nominal,
grupo, sintagma, lo que queráis, pero tened bien presente que son grupos, conjuntos de palabras o una única palabra que desempeñan funciones sintácticas, como la de predicado. ¿De acuerdo? Bien, por último, vamos a hablar de otro sintagma, también importante, como todos ellos, ¿vale? Que es el sintagma preposicional. Bien, el sintagma preposicional es aquel formado por una preposición más un sintagma nominal, ¿vale? Ese sintagma nominal, o también puede ser un sintagma adjetival o incluso adverbial, es lo que se conoce como término. Por ejemplo, dormiré en mi casa. Si yo analizo esa oración, encuentro, bueno, lo primero el verbo, núcleo verbal, ¿vale? Después el sujeto. ¿Cuál sería aquí el sujeto? El sujeto tiene que ser una tercera persona, perdón, una primera persona de singular. Luego será pronombre yo. Sujeto elíptico. Bien, yo sé que todo lo que no es sujeto es predicado. Luego el predicado es toda la oración. ¿Vale? Predicado verbal, sintagma verbal. Y dentro de ese sintagma verbal yo me encuentro con este grupo, que en realidad es un sintagma preposicional, ¿vale? Que en este caso funciona como complemento circunstancial de lugar. Pero mirad, ¿qué tengo aquí? Tengo la preposición que nosotros normalmente llamamos enlace y un sintagma nominal que lo acompaña, que es lo que se llama término. ¿Vale? Cuidado, este término puede estar formado por un sintagma nominal, por un sintagma adjetival o incluso por un sintagma adverbial. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, digo la oración es de allí, en este caso, lo que tendría es que ese término es un sintagma adverbial. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí hemos ido un poco repasando, ¿vale? ¿Qué es una oración? ¿Qué son los sintagmas, de acuerdo a aquellos grupos que forman la oración y que desempeñan funciones sintácticas? ¿Vale? Hemos visto el sintagma nominal. También hemos repasado el sintagma adjetival, el sintagma adverbial, el sintagma verbal, el preposicional y a continuación, en la próxima explicación, veremos cuáles son las funciones sintácticas.